Atención adultos mayores. Pues bueno, es hora de sacar los calendarios y marcar las fechas. Prepararse para recibir los beneficios del Seguro Social en abril. Pues hoy les traigo las fechas claves para los depósitos que tanto necesitan mes a mes. Es crucial estar al tanto de estas fechas, ya que así podemos garantizar nuestra seguridad financiera y nuestra tranquilidad como adultos mayores. Compartan esta información con quienes la necesitan para que estén atentos a su cuenta bancaria en las fechas más importantes. Recuerden darle un me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones, ya que de este modo, cuando nosotros subamos información nueva, a ustedes les va a llegar de primera mano. Pues así es, señores, marzo está tan solo a días de terminar y esto significa que los pagos del Seguro Social para abril ya están en camino muy pronto. Es que algunas personas podrían ya estar recibiendo su pago la próxima semana, exactamente el día 3 de abril, pero la mayoría tendrá que esperar hasta más adelante en el mes. Eso sí, obviemos, lógicamente, que el 1 de abril estaremos viendo también, pues, el pago del SSI. ¿Cuándo estará llegando mi cheque del Seguro Social respectivo para el mes de abril? Bueno, el 3 de abril estarán recibiendo los pagos del Seguro Social las personas que hayan recibido Seguro Social desde antes de mayo de 1997. Luego tenemos el 10 de abril, que estarán recibiendo los pagos del Seguro Social las personas cuyos cumpleaños caigan entre el 1 y el día 10 de un mes determinado, no importa cuál el que usted haya nacido. 17 de abril llega el segundo pago del Seguro Social, pero esta vez dirigido para personas cuyo cumpleaños caigan entre un día 11 y 20 de un mes determinado. Y por último tenemos el 24 de abril la tercera ronda de pagos del Seguro Social para personas cuyos cumpleaños caen entre un día 21 y 31 de un mes determinado. ¿Cómo es que se determina su fecha de pago del Seguro Social? Y es que la Administración del Seguro Social normalmente envía pagos el segundo, tercer y cuarto miércoles de todos los meses. El día en el cual recibe su cheque va a depender de su cumpleaños. Si tu cumpleaños cae entre un día 1 y 10 de un mes, tu pago cae pues el segundo miércoles del mes. Si tu cumpleaños cae entre un día 11 y 20 de un mes, tu pago será enviado el tercer miércoles del mes. Y por último, si tu cumpleaños cae entre un día 21 y 31 de un mes, tu pago es enviado el cuarto miércoles del mes. Los pagos para los beneficiarios del SSI generalmente llegan pues el 1 de cada mes, aunque existen algunas excepciones. ¿Qué pasa si recibo pagos del Seguro Social y del SSI juntos? Para empezar, si usted recibe beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997, o si recibe tanto Seguro Social como el SSI, el calendario de pagos suele ser un poco diferente. En lugar de recibir tus pagos un día miércoles, vas a recibir tu pago el tercer día de cada mes y el SSI el primer día de cada mes. Esas fechas de pago cambian si el primero o tercer día del mes cae un fin de semana o un día feriado. Un ejemplo, en este mes de marzo, el día 3 de marzo cayó un fin de semana, por lo cual los beneficiarios del Seguro Social recibieron 2 pagos el día 1 de marzo. ¿Qué sucede si mi cheque no llega en la fecha prevista? Si tu cheque del Seguro Social, tu depósito, no llega en la fecha indicada anteriormente, la Administración del Seguro Social recomienda esperar por lo menos 3 días de envío adicionales antes de comunicarte con ellos. Luego de eso, puedes hablar con un representante al número oficial del Seguro Social. Recuerden que la Administración del Seguro Social señala que los tiempos de espera son más cortos de miércoles a viernes,
y entre los horarios 4 p.m. y 7 p.m. de lunes a viernes. Pues aprovechando que estamos hablando de los pagos del Seguro Social, recientemente hemos visto un análisis muy interesante de lo que podría ser el pago promedio del Seguro Social dentro de 15 años. Todo esto en base pues a los recientes rumores del tema de que el fondo fiduciario se ha quedado sin dinero. La mayoría de los jubilados planean cobrar el Seguro Social en algún momento. Para las personas cuya jubilación aún está lejos, es muy posible que se pregunten cómo será el pago promedio del Seguro Social dentro de 15 años. Más que todo cuando finalmente esté listo para jubilarse o esté cerca de hacerlo. Para poder resolver esto se requiere algo más que simples matemáticas. Y es que para eso traemos a Marta Schedden, la CFP y presidenta cofundadora de la Asociación Nacional de Analistas Registradoras del Seguro Social. Según ella, los beneficios en promedio actuales del Seguro Social son más o menos alrededor de unos $1.900 mensuales. Nadie puede predecir con precisión cómo será la economía dentro de 15 años o si la inflación se va a mantener estable, pero con la ayuda de un software de cálculo se puede hacer por lo menos una suposición fundamentada. Si se supone una tasa de inflación del 2,25%, el beneficio promedio sería de unos $2.663 en 15 años. Sin embargo, dado los ajustes históricos por costo de vida en los últimos 20 años, que han sido del 2,6%, el monto promedio del beneficio en 15 años en realidad estaría más cerca de los $2.800. En realidad, para la persona que lo recaude dentro de los 15 años, pues hoy le parecería como unos $1.900 en su presupuesto. Si bien se podría pensar que las personas sobreestiman lo que recibirán, es más que común que las personas en realidad subestimen la cantidad del seguro social que potencialmente van a cobrar. Incluso, pues es bastante sorprendente saber que dos personas juntas podrían tener derecho a recibir casi $90,000 al año. Por más increíble que parezca, sí sucede. Las cantidades acumuladas totales de por vida para muchas parejas con altos ingresos que han ganado, pues la cantidad máxima cada año son de millones de dólares. Sin embargo, el objetivo del Seguro Social no es generar millones. Recuerden que se creó como un programa para mantener a la gente fuera de la pobreza. Para las personas con ingresos más bajos suele ser pues un porcentaje mayor de sus activos totales de jubilación, a veces entre el 50 y el 90% de lo que se jubilarán. Es importante que las personas de bajos ingresos reciban la educación y comprendan exactamente cuál va a ser esa cantidad, porque cada mes y cada año que puedan retrasar su cobro, esa cantidad puede aumentar. Esa cantidad aumentada está sujeta a los ajustes por costo de vida por el resto de sus vidas. Para las personas que viven en el umbral de la pobreza también existe un ingreso de seguridad suplementario. Esa no es realmente una cantidad sustancial, pero definitivamente es una parte crítica de la jubilación de muchos estadounidenses. Aunque existe también una gran incógnita sobre el destino del Seguro Social, si consideramos las predicciones de la Administración del Seguro Social de que los beneficios deberían reducirse en un 23% alrededor del año 2033, para poder mantener la estabilidad del programa sin intervención legislativa, estaríamos hablando de que el beneficio promedio podría disminuir a unos $2.182. Es importante recordar que estos beneficios son solo promedios, y no los beneficios de todos los individuos son lo mismo.